en Colombia. Y en cada una de las actividades de las empresas encontramos lo que yo he denominado el síndrome del empleado público. Y es que ante un estado débil como el que tenemos nosotros también nos vamos volviendo débiles, porque simplemente dejamos que el Estado asuma el rol. No, es que yo no tengo ya tanto compromiso con el Estado. El llamado de atención es que el factor de cambio es cada uno. Los factores de cambio de una entidad, de una organización, de una secretaría, de una alta, es uno, no es el otro. Es como cuando uno señala al otro como el culpable de lo que a uno le pasa. No, el culpable de lo que le pase a uno es uno mismo. Por lo tanto, esta reflexión nos indica de que tenemos un compromiso y un rol muy importante y que tenemos que asumir esa responsabilidad de entender de que hay unas personas internamente dentro de nuestra institución y externamente que requieren de nuestro apoyo y de nuestro compromiso. Entonces este mensaje es un llamado a que ustedes en su rol se pongan la camiseta de lo que hacen. Es un llamado para decirles que el tema de seguridad alimentaria es un problema mundial, es un problema absolutamente mundial. Las últimas estadísticas de la FAO y de las Naciones Unidas nos indican que en la meta del 2030 no se va a poder cumplir el objetivo de mermar el hambre del mundo. Y están las estadísticas al día, ahora se las voy a mostrar. De manera tal de que es un compromiso gigantesco. En Colombia estamos en el 50% de inseguridad alimentaria. Se ha reducido del 57 en el 2010 al 2015, en la última encuesta estaba en el 50. De manera tal de que a mí no me parece que sea tan fácil entender, porque la mayoría de la gente no entiende. Eso es como el tema del plástico y del cambio climático, y seguimos en las mismas. Pero es muy importante que sepan que tenemos un problema, como lo tenían ahí con ese incendio, y que tenemos que asumirlo nosotros como directores de ese cambio. Esa es la reflexión sobre este video. ¿Quieres decir algo, Mario? Gustavo, mira, revisando el video y a los compañeros también, que cuando construyamos nuestro plan de seguridad alimentaria, el delito de asumir responsabilidad va a ser muy importante establecer una línea de acción, más cuando sale la ley y nos dice ahora quién se encarga del extensionismo rural. Miren lo que nos contaron ayer, la Agencia de Desarrollo Rural. Entonces, ¿cómo poder también establecer, asumir nuestra responsabilidad como administradores del ente territorial, como macras o secretarías de rurales, con las escenas que vienen en camino? Porque van a llegar. Entonces, se podría prestar también para eso, Gustavo, tirarle la pelota. No, pero es que están las escenas. No, pero es que están las macras. Nos tiramos la pelotita de nuevo. Entonces, la construcción de estos planes tiene que dejar también muy bien definidas las responsabilidades, con nombre propio, con actores. Listo. Muchas gracias. Mira, es que vuelve y juega. Esto es una cadena. La cadena proviene desde el campesino hasta las altas esferas y desde las altas esferas al campesino. Es decir, nosotros tenemos que tener un compromiso, y el compromiso número uno es sensibilizar a todos de que tenemos un problema, y un problema que tenemos que asumir todos. Cuando la doctora Noguera hablaba ahora de la asociatividad y que no sea unipersonal, es porque esa es una de las debilidades más grandes que tenemos en el departamento del Valle, la falta de asociatividad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un complejo, un temor, un miedo de trabajar con el otro. Y uno de los factores que inciden en el desarrollo de una comunidad y una sociedad es precisamente que trabajemos en equipo. Por eso, cuando hacemos esta primera reflexión, es una convocatoria a que en la seguridad alimentaria hay que trabajar en equipo.
existen todavía esos celos interinstitucionales. En nuestros propios nichos, el secretario de salud no quiere trabajar con el secretario de educación, porque el secretario de educación y el secretario de salud, cada uno quiere asumir sus propios roles. Y se olvidan que hay una institucionalidad que se llama municipio, o una institucionalidad que se llama gobernación, y que es ese el objetivo común: liderar en nombre de la institución la serie de planes, programas y proyectos. Por lo tanto, tenemos que comenzar por romper ese paradigma. Señor secretario de salud, secretaria de salud, usted y yo podemos trabajar en equipo y hacer un tema de concertación y conciliación que nos permita salir adelante en este proceso. Esa es la reflexión que hay que hacer. Hay que entender, y sobre todo el burgomaestre local o la burgomaestre local, y la departamental, y los departamentales y los nacionales, tienen que entender que no trabajan en equipo interinstitucionalmente, por supuesto no van a hacer nada. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Esa población vulnerable, que es la que verdaderamente está sufriendo los impactos de nuestra desidia en términos de organización y conciliación y concertación. Sí, y yo quería decir respecto a eso que tú acabas de decir, que es muy importante, porque en la Secretaría de Agricultura y Pesca y en administraciones pasadas surgió una situación, que era que nosotros para financiar esos programas es con la estampilla de seguridad alimentaria. Y yo recuerdo que en épocas pasadas teníamos como, pues no directamente un conflicto, pero sí se dejaba entrever cuando la Secretaría de Salud estaba como luchando por esos recursos que nosotros teníamos, que eran muy pocos, porque decía que la seguridad alimentaria era un problema, era de nutrición, no lo veía como un problema pues desde la nutrición. Exactamente. Y entonces afortunadamente eso se logró, y pues en estas administraciones se ha logrado ya evacuar ese problema, y ya hay un trabajo más en equipo. Sabemos que por ejemplo esta ordenanza y las situaciones que están presentando van ya en conjunción de trabajo con la Secretaría de Salud, pero sí lo sentimos en carne propia, porque pues teníamos, nosotros decíamos, inclusive tuvo que hacer una estrategia, y era colocarle a los programas, programa de seguridad alimentaria y desarrollo rural, para que vieran que nosotros, que no era solo la seguridad alimentaria, sino que también eso traía desarrollo, y evitar que de pronto Secretaría de Salud nos quitara esos pocos recursos que teníamos para trabajar este programa. Exacto. Entonces, poco a poco, en la medida en que usted sea factor de cambio, usted va logrando que otros también sean factor de cambio. Es que yo no cambio porque es que nadie cambia aquí. Si usted comienza cambiando, alguno le va a copiar y comienza el proceso. Bueno, sí. Pues yo pienso, además, por ejemplo, en el caso de Zarzal, nosotros el trabajo en equipo se hizo, Secretaría de Salud, Dirección Local de Salud y una trabajamos muy fuerte, y se logró construir un plan muy bueno, dentro del cual el plan no era de nosotros, porque lo financió la Fundación Caños Locales, Local de Castilla, y participó la Universidad Nacional, participó la Fundación Alpina. Una cosa muy seria y un trabajo tan bueno. En síntesis, el documento no nos pertenece. Cuando ya está el documento construido, creo que terminó el año pasado, ¿por qué no se ha empezado a trabajar? Porque los actores externos que trabajan ahí no hay plata. Entonces nosotros vamos a dar el documento cuando se comprometan a empezar a desarrollar las actividades que están contempladas ahí. El dinero no hay. Y en ese proyecto de Zarzal trabajó una cantidad de personas, o sea, eso lo pagó el sector privado. Trajeron profesionales en todas las áreas, salud, sociales, agrícolas, y yo creo que es un trabajo muy serio. Pero, y se mencionó la dependencia de la alcaldía, pero dinero no hay. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir. Hay que seguir. Llega el momento en que... Exacto, ya lo tienen. Y han hecho el esfuerzo, y hay que seguir haciendo el esfuerzo. Que hay que pensar es en la meta. ¿La meta cuál es? La meta es mitigar ese impacto que nos está en este momento ahogando, y que pueda ahogar más a nuestras nuevas generaciones. Es que si usted compara, ahora lo vamos a ver, el efecto climático tiene que ver con la seguridad alimentaria. ¿Sí? Hace unos años nos reuníamos en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIA, y ya se estaba viendo cómo se trasladaba el café hacia otro sector, porque ya el clima no le permite estar en un nivel o en
o en un piso térmico determinado. Hay que entender que esto cada día va a ser más complejo y va a ser permanentemente dinámico. Por eso yo les quiero que reflexionemos en este punto. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Está determinado en el libre comercio? ¿Los derechos humanos y la seguridad alimentaria es un derecho humano o no? Y el valor de la democracia. O sea, son tres elementos que hay que considerar. El primero, porque no podemos estar hoy en lo que pretende hacer Donald Trump y el primer ministro inglés y todos los que están apareciendo como Bolsonaro, donde vamos a volver a cerrar nuestras puertas contra un movimiento global del mundo. Entonces esos personajes van en detrimento de una sociedad y de un mundo que está cambiando. Además, porque aquí tenemos un tema que también está proliferando y que cada día va creciendo, y es la defensa de los derechos humanos. Desde Nariño y desde la Revolución Francesa tenemos nosotros esta discusión, pero hoy cada día está más vigente por los medios de comunicación y por la tecnología y el internet. Entonces ya las cosas no se pueden quedar así. Si aquí la justicia colombiana no te da una respuesta, la justicia internacional te comienza a dar la respuesta. Recuerden que el cuarto elemento de un Estado es el reconocimiento. Hablábamos antes de solo el territorio, el gobierno y el poder y la sociedad. Hoy estamos hablando del cuarto elemento que se llama reconocimiento. Entonces, el mundo es global y eso lo tenemos que entender, y frente a esa globalidad tenemos que actuar. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Y esto cómo se hace? Mire, hay un libro que se llama ¿Por qué los países fracasan? Ese libro lo pueden conseguir en la librería Atenas a 20.000 pesos, estamos hablando del libre comercio, pero en la nacional vale 52. Ese libro es producto de una investigación durante 15 años realizada por Robbins de la Universidad de Harvard. ¿Y qué nos dice ese libro? ¿Por qué los países fracasan? No es ni por la educación, ni por la cultura, ni por todos los ítems que se puedan decir. Es simplemente porque se maneja una exclusión y se maneja todo entre el poder económico y el poder político. Esa es la causa de por qué los países fracasan. Pero desde principios del siglo XX surge una nueva metodología de políticas. Se llaman las políticas públicas. Un norteamericano comenzó a trabajar ese tema, aunque en el pasado en Alemania ya habían comenzado a trabajar las políticas públicas, y desde el lenguaje anglosajón comenzó a hablarse de política pública y policía. Hoy en día estamos hablando de un modelo que se incorporó en Colombia más o menos en los años 80, o sea, casi 50 años después. Colombia asume un rol que habían asumido la mayoría de los países de políticas públicas. Y es desde las políticas que comienzan los procesos de cambio. Yo a veces voy a algunos escenarios y me dicen, es que yo soy apolítico. No, la política está en ustedes desde que nacen hasta que se mueren. Hay una confusión en el imaginario político de la gente. Pero en las políticas y no en los actos caritativos es que se determina verdaderamente el instrumento de desarrollo. Y los países fracasan es precisamente porque los políticos se olvidaron de la política. Los políticos se olvidaron de la política. Oiga esa frase, la frase es impactante. Los políticos se olvidan de la política al no entender que el movimiento es global y que hay diferentes tipos de políticas. Y que cuando asumimos las políticas nuestras hablamos de una política de seguridad alimentaria, que no es inventada, es porque el mundo está pidiendo que haya políticas sobre seguridad alimentaria.
De manera tal de que esta reflexión nos permite indicar que es desde las políticas, porque desde las políticas se trasciende a lo técnico, a lo administrativo, a lo ejecutivo y por supuesto a la evaluación, porque las políticas deben ser evaluadas. Sigamos. ¿Y qué tenemos en la tierra para poder reflexionar más sobre este tema? Que me parece supremamente grave. Es que este cuadrito lo traigo para mostrarles qué área teníamos por persona en el mundo en la primera década del siglo XX y cómo desde 1900 hasta 1950 y llegando hasta 2050 el área que vamos a tener de espacio por persona es de 1.63. Y entonces la agricultura, ¿qué? Por Dios, ¿qué va a pasar con la agricultura? ¿Qué va a pasar con la producción de alimentos? Si nuestro espacio en la tierra se está reduciendo cada día más, además con el cambio climático ya el mar está entrando, los polos se están derritiendo, entonces el mar va a crecer más y el pedazo de tierra se va a tapar, el pedazo de tierra va a desaparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reflexionar sobre este tema, sigamos. Esos indicadores En hectáreas. Entonces, en el 2050 vamos a tener aproximadamente, de acuerdo al análisis del Banco Mundial, de Food World, o sea, el grupo que trabaja todo el tema de seguridad alimentaria, ellos están determinando de que el área para cada persona va a ser de 1.63 hectáreas. Pero miren ustedes en esta diapositiva del Cropline American de la ONU, cómo vamos a ver lo que tenemos de tierra disponible para producir. Sigamos. Yo no voy a usar esto. La tecnología a veces no es real. Miren ustedes acá, miren. Si esta fuera la tierra, la superficie de la tierra es de 50.9 millones de hectáreas. ¿Saben qué es este pedacito verde? Ese pedacito verde es lo que nos queda para producir la comida. Miren la dimensión, ¿sí? Esa dimensión que nos indica que la cantidad de tierra disponible para la producción agrícola es del 2.94%. Tenemos por qué preocuparnos. Miren ustedes, digamos, la FAO nos dice también, sigamos, que esa superficie agrícola apta para la agricultura es de 5 millones de hectáreas. Sigamos, póngale cuidado. Que esa superficie agrícola mundial tiene pastos, 3.500 millones. En las encuestas nacionales, no voy a adelantar un poquito a lo nacional, el 80% de la tierra colombiana está en potreros. Y aumentando con lo que está pasando en la Orinoquía y en la Amazonía. El 80% está en potreros. Ese es un problema de dimensiones mucho más grandes. El problema de Colombia es la tierra. El problema de Colombia, el problema de la guerra de Colombia es la tierra. El Papa Alejandro VII entregó mediante una bula las tierras que fueran descubiertas por los conquistadores. Desde esa época viene el problema de la tierra en Colombia. Y así fueron entregando las tierras a través de la encomienda y de la mita. Y fueron entregando nuestras tierras. Y cuando Alfonso López Pumarejo quiso desarrollar una política de la tierra es para el que la trabaja, se le atravesaron una cantidad de dueños de esas tierras. Y dijeron, esto no puede ser. Por eso, cuando se habla del pacto de paz
en el acuerdo de paz, en el número 1, que es el de la tierra, lo primero que hablan ellos es eso, de la distribución de la tierra. Entonces aquí tenemos un problema político que es el de la tierra y tiene que ver con la seguridad alimentaria. Problema social. Superficie cultivable, totalmente social. 1.400.000.000, 30%. Para la alimentación, 1.290 millones, el 27%. Y para los biocombustibles, que es otro factor en contra, es el 55%. Además del conato social que representan los biocombustibles en Colombia en este momento. Recuerden que el biocombustible es aquel que se utiliza para producir energía. Y estamos utilizando uno de los productos número 1 de nuestra sociedad, que es el maíz, y el segundo como recurso para la producción animal que va dentro de la cadena, que es la soya. Entonces miren ustedes, utilizando en biocombustibles algo que es fundamental para la seguridad alimentaria del mundo. Y en Colombia es igual. Sigamos. Vamos a ver una serie de consecuencias de eso. Para desembotellar o desencadenar fundamentalmente lo que es la seguridad alimentaria. La primera es el crecimiento poblacional. Digamos, hay un incremento de la población y es tangencial. Sigamos, vamos a pasarlo rápido. ¿Cómo está la población? Sigamos. ¿Sí? Digamos. Unos dicen que crece 2.000 millones al 2050, al 2100, perdón. Crecerá 1.100 millones más. Lo otro, ya nuestros jóvenes no quieren tener familia. No les interesa. Ya pasó esa crisis en Europa, ¿no? Por eso se llevaron tantos niños nuestros y los adoptaron, porque allá todo el mundo estaba envejecido. Y lo otro es que todo el mundo quiere venirse al campo. Hace poco yo asesoro a algunos funcionarios de alcaldías, algunos candidatos a alcaldías, y les decía, tenemos que cambiar otra vez el plan curricular en el campo, tenemos que volver a los programas agropecuarios en el campo. Los colegios y las instituciones se olvidaron de dictar agropecuarias, pero eso lo tenemos que amarrar con empleo, y el empleo es a través de implementación de emprendimientos agropecuarios con los jóvenes para que ellos se queden allá y nos ayuden a producir eso. Eso es parte de lo que voy a anotar acá en los cuadros de lo que podemos hacer en nuestros sectores rurales. Recuerden que hay un tema hoy que se llama la alimentación de los estudiantes. ¿Quién puede proveer la seguridad alimentaria de los estudiantes en los colegios y en las escuelas? Pues ellos mismos. Entonces es un tema que estamos reflexionando con muchos alcaldes que por favor comiencen a mirar, sobre todo los certificados que tienen como esa potestad de que vuelvan otra vez los planes curriculares agropecuarios en los colegios, que rescatemos las concentraciones de desarrollo rural, SNEDA. Me acuerdo la de Restrepo, que era famosa, ya íbamos todos a hacer cursos, a capacitarnos. Me acuerdo una que dirigí yo, la de la selva en Ginebra. Es decir, tenemos que ir cambiando o devolvernos algo porque los resultados hoy han sido nefastos. Miren ustedes entonces al 2100, según la ONU, 10.853 millones de personas, según el Banco Mundial, 8.000 millones. O sea, es un crecimiento permanente y tangencial. Eso no ha reducido, al contrario, ha aumentado. Uno de los problemas de la alimentación es la distribución. De acuerdo a la ONU, la población mundial en el 2014 tenía 7.200 millones y para el 2050 se esperan 2.000 millones de personas, sigamos. Entonces hay otra consecuencia, sigamos, y es el tema de la destrucción de los recursos naturales. Ya tenemos hay una población creciendo, amigos y amigas. ¿Cómo les parece que hay un barco
Y el capitán dice que hay una tormenta y solo hay 8 salvavidas.